Bienvenidos a una semana más de Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho y hoy me acompaña desde Quito, Ecuador, Fran Barros, psicóloga. ¿Cómo estás, Fran? Bienvenida. Hola Carlos, muchas gracias. Fran, oye, para que la audiencia te conozca un poquito, ¿podrías contarnos quién es Fran? A ver, yo soy psicóloga clínica, trabajo como docente y como psicóloga y doy terapia. Tengo una maestría en neuropsicología y educación. Fran, muy bien. ¿Y qué significa para ti el duelo, la pérdida? ¿Cómo has vivido tú esta parte en tu vida? Sé que has tenido algunos acontecimientos fuertes. Me gustaría que exploráramos cómo Ujú. es que transitamos el duelo, pero ¿por qué no me cuentas un poquito de esta experiencia que tú has tenido, ¿no? Y cómo la psicoterapia también te ha ayudado también a transitarlo, si es que ha sido el caso. Sí, por supuesto. Mira, yo he tenido algunas experiencias con duelo. Em, yo perdí a mi hermana menor cuando tenía un año yo, entonces no la conocí, pero es chistoso porque estos duelos que vive una familia, aunque no los conozcas, igual generan un impacto. O sea, ella, por ejemplo, era mi pareja, digamos, porque en mi familia somos, con ella 6. Entonces, estaban mis hermanos mayores que tenían un año de diferencia. Luego, como 3, 4 años, otros 2 hermanos con un año de diferencia y venía yo con ella. Y ella falleció y entonces me quedé sin partner, me quedé sin esta otra pareja, digamos, de cercana de edad. Y eso, claro, tuvo sus afectaciones, además que mi mamá, yo me acuerdo que no podía hablar del tema. Ella tenía sus cosas llenas de los juguetes que le había comprado o los suéteres que le tejió y no podíamos hablar de eso. Entonces, esa fue como mi primera experiencia con el duelo, que si bien yo no me acuerdo, se llamaba Beatriz, mi hermana, yo no me acuerdo de Beatriz, pero siempre esa experiencia como del duelo que dejó. Creo que fue un poco parte de mi experiencia como hija, sobre todo. Entonces, partí de ahí con el duelo, como con esa experiencia. Después, mi mamá enfermó cuando yo tenía alrededor de 16, con una enfermedad que se llama enfisema pulmonar, que es una enfermedad que tiene que ver, pues, con la capacidad de respirar y es crónica, básicamente. Y yo la cuidé 3 años. Entonces, en ese caso fue hasta cierto punto muy lindo porque pude tener este tiempo con ella, eh, planificado, digamos. O sea, a ella le habían dado un año y duró 2 más. Entonces, fue como un tiempo súper rico de estar. Fuerte, la verdad, ¿no? Sí, 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 sí. Pero es chistoso porque, claro, yo lo cuento y siempre la gente es como: "Chuta". Pero, ¿sabes que yo no creo que una parte justamente del duelo es que yo no la percibo así como esta tragedia tan terrible? Ajá. Y creo que es parte porque mi familia siempre se habló de la vida y de la muerte, siempre. Y esta parte también que habla sobre la resignificación. O sea, aquí me vienen dos temas, o sea, que me compartiste ahora, de Ujú, la expectativa y la resignificación, ¿no? O sea, con tu mamá decías, fue súper bonito porque nos habían dicho que solo iba a durar un año y nos duró 3. O sea, en tu mente es como, o sea, como ante situaciones complejas, tú estás encontrando algo positivo, ¿no? Decir, bueno, pude disfrutar más tiempo del que originalmente nos habían dicho, ¿no? Que iba a llegar. claro, Y sí, entonces era creo como que, un bonus. exacto, pero como en nuestra cabeza siempre esa expectativa es la que a veces nos mata, ¿no? O como el resignificar esto que tú decías, es que no se hablaba de mi hermana muerta porque, pues bueno, fue súper duro para mi mamá. Y como hay personas que a veces se quedan como ese sentimiento atorado toda la vida Ujú, y cómo otras puedes resignificar y puedes avanzar en la vida, ¿no? Porque yo como que he observado eso en muchos casos, en donde hay ujú, personas que se quedan varadas sobre lo que pudo haber sido, o de sobre la bueno, ujú, culpa, o sobre, híjole, ¿por qué no estuve más tiempo con esta persona? ¿Por qué no le demostré más? Y sí. tu vida empieza a ser, pues, un tanto, pues, melancólica, estando en depresión. ¿Qué nos puedes hablar tú de estos temas? O sobre todo también si es que los has abordado en terapia, ¿no? ¿Cómo resignificar el duelo? Sí, sí, lo he abordado tanto yo de paciente como yo de terapeuta, o sea, he estado en los 2 puntos. Y yo creo que justamente esto, a mí lo que me enseñó la muerte de mi mamá fue esta parte de tienes que disfrutar a las personas y tu vida y tu entorno y las cosas como al 100, porque nunca sabes cuándo ya no van a estar. Entonces, yo a partir del fallecimiento de mi mamá, primero que yo
aproveché esa etapa para hablar mucho con ella. Ahí recién empezamos a hablar de mi hermana, hablamos, pues, de la vida, de ella como mujer, como individuo, más allá de este rol de madre, que eso fue una bendición. Y yo le pregunté todo, me contó todas sus experiencias, yo le conté las mías, como nos volvimos muy amigas en este proceso. Entonces, para mí el aprendizaje más grande de eso siempre fue como aprovecha, no te quedes sin decir el te quiero, no te quedes sin el abrazo, no te quedes con el para después. Entonces, por ejemplo, que suena tonto, pero las recetas de mi mamá yo las anoté todas, porque yo decía, no quiero que ya no esté y no volver a comer X cosa que ella hacía. Entonces, yo, por ejemplo, tengo eso todo anotado, y creo que esa parte es bonita, el resignificar. Todos vamos a morir, todos, sino que uno no vive con esa conciencia, porque si viviéramos con esa conciencia, creo que nos volveríamos locos, ¿no? Entonces, pero sí es un poquito de entender que no hay que tenerle tanto miedo porque es parte de la vida, y más bien con ese conocimiento disfrutar a quien tienes al lado. Y esa resignificación es importante, eso de no podemos cambiar la muerte, pero sí podemos cambiar la vida, sí podemos cambiar el cómo disfruto lo que sí hay hoy, en vez de estar todo el tiempo con lo que ya no está o con lo que no va a haber, que eso trabajé en terapia yo y también con mis pacientes. Claro, ¿cuáles son las claves para poder transitar un duelo? Porque también hay como etapas, ¿no? En el duelo, o sea, no es, o sea, hay personas que lo superan más fácil y hay personas que incluso también lo superan a través de la negación, que tampoco es tan positivo, ¿no? Claro. Es que por eso, a ver, depende mucho de los de las, de lo cómo fueron los eventos. Por eso te decía yo, parto el duelo de alguna manera con mi hermana, que yo no tuve conciencia de nada de eso, sino más bien vi las consecuencias. Ya ahí era un poco esto de tengo que lidiar con algo que yo ni me acuerdo, que yo no viví, y era más bien esto de lo que no fue, ¿no es cierto? Y eso fue interesante. Con mi mamá, por otro lado, fue esta cosa de sé que esto se viene, entonces tuve el tiempo para prepararme, para estar, para preguntar, para disfrutar. Pero años más tarde fallece mi hermana, de un día para el otro. Que era el que me seguía, justamente. Entonces, por ejemplo, ese duelo para mí fue mucho más fuerte porque no me lo esperaba. Mi hermano tenía 33. Fue al día siguiente de su cumpleaños. Fue como muy sorpresivo y ese duelo a mí me afectó mucho más que el de mi mamá, pero muchísimo más. Y entonces, claro, depende de cómo fue la pérdida. No es lo mismo alguien que tú te vas preparando porque tiene una enfermedad, alguien que se murió en un accidente, que de pronto murió asesinado, que de pronto murió de un día para el otro. Entonces, todo eso también cambia el proceso. Yo me acuerdo que con mi mamá yo no tuve etapa de negación porque ya, pues, eso fue cuando me enteré que estaba enferma. Ahí vino la negociación, vino el negar, vino el Diosito, te doy lo que quieras si la curas. Todo eso fue cuando me enteré. Pero ya cuando falleció no tuve nada de eso. En cambio, con mi hermano aún me pasa, esto ya fue unos 6 años y aún me pasa que de repente digo, lo voy a llamar. Y digo, pues, ¿a quién vas a llamar si él ya no está? Entonces, aún quedan rezagos de ese duelo que son como interesantes. Son momentos, eso es muy cortito, pero claro, porque la circunstancia fue otra. Entonces, creo que eso también hay que tomar en cuenta, el cómo sucede para trabajarlo. Y yo cuando trabajo con pacientes con duelo, siempre es tomar eso en cuenta, o sea, el cómo pasó, hace cuánto tiempo, cuál era la relación, que todo eso va a ser determinante para el quehacer. Las historias que pasan en nuestra cabeza, ¿no? O sea, Ujú, es sorprendente todo lo que nos contamos. O sea, evidentemente eso influye, pero ¿por qué influye? O sea, cuando lo ves como en esta parte dialéctica, decir, justo influye por esta expectativa que teníamos, ¿no? O sea, una ujú. expectativa de alguien que tiene 33 años, pues está empezando su vida, es una persona súper joven, súper cercana, que la vi ayer, o sea, y entonces viene mucho el tema de la negación, o sea, ¿por qué él? ¿Por qué en otras personas que están enfermas? ¿Por qué bla, bla, bla? O sea, Claro. no, Claro, sí, y uno también dice como, ahí vienen los debería o las culpas, es que, ¿por qué no sé, me invento, ¿por qué no fuiste al doctor? Si te revisabas, capaz y esto no pasaba. Y claro, al final del día no es así, o sea, realmente yo creo que
soy firme creyente de que las cosas se dan cuando se tienen que dar, o sea, de verdad lo creo así. Pero esa expectativa que uno tiene, claro, lo cambia todo. Por ejemplo, no es lo mismo que se muera un niño. O sea, yo pienso que un niño, no sé, ponte de unos 10 años, debe ser extremadamente traumático. Esa, por suerte, no la he vivido y espero que no me llegue, pero claro, son estas cosas diferentes por lo que dices tú, o sea, tenía toda la vida por delante. En este caso, por ejemplo, mi hermano estaba casado, tenía un hijo, bueno, él sigue vivo, mi sobrino, pero obvio que, hay el no te deberías haber muerto, o sea, además que no es que era una persona enferma o tenía mayor problema, no, sano dentro de todo, entonces sí fue como, ¿cómo así? Y claro, el duelo es de la vida que no tuviste con esa persona, los cumpleaños que no celebraste. Y, por ejemplo, ahí me pasó algo súper fuerte a diferencia de mi mamá, porque con él fue el cumpleaños del día anterior y no lo llamé, le mandé solo un mensaje, y él odiaba eso. Él detestaba que le mande mensajes, siempre le gustaba que lo llame, y yo odio llamar. Entonces era así como yo lo llamaba porque lo amo, pero siempre odiaba hablar por teléfono. Y ese cumpleaños particularmente algo pasó, yo estaba enferma, alguna cosa, y dije como: "No, toma tu mensaje, o sea, no estoy en capacidad de hablar", y se murió. Y entonces fue como, nunca más lo voy a poder llamar. Entonces uno se arrepiente mucho más de lo que no pudo hacer que de lo que hizo. He escuchado que es de las cosas que más duelen, ¿no? O sea, la gente siempre se arrepiente de lo que no hizo, o Sí. sea, más de lo que sí hiciste. Pero, o sea, la gente que nos escucha y que a lo mejor se identifica con alguna pérdida, o sea, ¿qué es este proceso? O sea, ¿cómo pueden empezar a ir sanando? O sea, hay gente que, pues, esta negación constante, ¿no? Lo que bien Ujú. dices, o sea, alguien que perdió a un hijo, conozco a alguien que perdió a sus papás y a su hija en un accidente. Entonces, Ay, pues qué imagínate, fuerte. también es terrible, o sea, ese tipo de situaciones que son caóticas, el peor escenario posible. Y, pues, a veces salir de ese dolor, pues, es sumamente complicado, ¿no? O Sí. sea, ¿tú qué le dirías a las personas que nos escuchan? O sea, si alguien que está atorado sin poder superar esta etapa y no pueden tomar terapia, ¿cuáles son algunas pautas, Algunos algún tips, digamos. consejo, algo que puedan hacer ellos para ir transitando esto, ¿no? O darse apertura para poder hacerlo, quizás. Sí, yo creo que es súper importante primero hablar, porque en el duelo pasa mucho que hay este tabú, esta cosa de que como duele, dejamos de hablar, que fue lo que hizo mi mamá con mi hermana. Y yo creo que no, que eso es nefasto. Yo creo que más bien hay que hablar de esa persona, pero no desde el ya no está, sino desde las experiencias divertidas, desde lo que vivimos, desde cómo era, desde todo esto que lo hacía o la hacía tan importante para uno, recordar con amor toda esa experiencia. O sea, primero creo que es eso, el hablar, el dar el espacio. Hay una frase que dice: "Nosotros morimos 2 veces, cuando perdemos la vida y cuando dicen por última vez nuestro nombre". Eso a mí, esa frase se me paran los pelos hasta ahora y creo que es verdad. Yo hablo mucho de mi hermano, hablo mucho de mi mamá, tengo fotos de ellos por todas partes, pero nuevamente no desde la angustia o la melancolía, sino desde el recordarlos. Entonces creo que hablar es una cosa muy importante. Por otro lado, creo que también dejarse querer de la gente que queda cerca. Por ejemplo, el caso que me dices de esta persona que pierde a los papás y a la hija o al hijo, es brutal, pero de pronto quedan hermanos, o abuelos, o amigos, o la pareja, o alguien queda, y ese alguien está dispuesto a dar amor. Entonces, ser capaces de recibir, de llorar, de apoyarse, creo que también es súper sano. Am, yo me acuerdo, yo ponía en mi post, que hablaba justamente de estas cosas, y yo decía: "Con el dolor de mi hermano, yo sentía que me volvía loca", sentía, o sea, me acuerdo cuando me dieron la noticia, yo no estaba en shock. Y me acuerdo en la esquina de la cocina, jalándome los pelos, así como esto no puede estar pasando, realmente de locos. Y que yo le pedía a un amigo psiquiatra que tengo muy querido, que le digo: "Doc, por favor, drógueme". Ese fue mi por favor, o sea, no puedo el dolor, no puedo, siento que me voy a volver loca. Y creo que muchas veces a la gente que pierde a alguien importante le puede pasar esto de me voy a volver loco, o sea, es un dolor tan inmenso que siento que realmente no lo puedo sostener. Y este queridísimo amigo
tan sabio, él me dice: "No, no te voy a dar absolutamente nada, ni de chiste, porque tienes que procesar, porque yo no te puedo quitar el dolor, no lo puedes adormecer, tienes que sentirlo, tienes que ir a terapia, tienes que procesar". Esto había sido a la semana de lo que pasó lo de mi hermano, ¿no? No es que fue 3 años después, no, era ahí súper cerca, y me dice: "Tienes que procesar, tienes que darte ese espacio y no te voy a dar medicación, o sea, si con el tiempo vemos que sigues exactamente igual, lo conversamos, pero ahorita tienes que sentir". Y si él me lo decía, que es alguien que yo admiro mucho, dije: "Pues bueno, o sea, si él me lo dice, algo de razón tendrá". Y entonces fui a terapia, con mis otros hermanos empezamos a llorar juntos, a sufrir juntos, a estar en este proceso con mi papá también, que para él, imagínate, perder 2 hijos debe haber sido, no me puedo imaginar lo duro, más su exmujer, o sea, fuerte. Y fue ese apoyo de todas esas personas que te entendían, tomarse un momento de estar, de sentir, de llorar, am, y recordarlo. Hay, como te decía, muchas personas que tienden a ya no querer pensar, no querer recordar. Entonces, como para que te hagas una idea, mayo para mí es un mes muy duro, porque a inicio de mayo fallece, a ver, la historia es así. El día del cumpleaños de mi hermano fallece mi mamá, hace como 10 años. Mi hermano fallece al día siguiente de su cumpleaños. Y ese domingo es el Día de la Madre. Entonces, para mí, esa semana es como muy cargada. Y mucha gente en terapia me ha dicho: "¿Y qué hago?". O sea, justamente como en los aniversarios, o en los cumpleaños, en esas fechas importantes, ¿qué hago? Porque me duele, porque le extraño, porque es feo. Y sí, yo no te voy a negar y no te voy a decir como: "No pasa nada, no importa, o no tienes que sentir nada". No, es más bien una época cargada. Y yo lo que hago es hago algo por cada uno. Por ejemplo, con mi hermano, lo que nos unía era la comida, era comer puras chanchadas, era comer algo rico, era ir a comer sushi, eso era nuestra cosa. Entonces, yo siempre en la fecha de su fallecimiento me voy a comer algo, algo que sé que nos gustaría a los 2, siempre, todos los años. Y es como: "Gordito, esto es en tu memoria", así me como algo rico. Por mi mamá, de pronto pienso en ella, me tomo un café, ella le encantaba el café, me tomo un café con mi hermana, conversamos de ella, los recuerdo, nos reímos de las tonteras que hacían, porque eran 2 personas muy divertidas. Y entonces la tradición no es llorarlos, sino es recordarlos con amor. Y eso permite que sea mucho más sano, porque no es desde esta angustia, sino es como igual uno puede llorar, pero ya no es con esa cosa de aferrarse al sufrimiento. Sí. Hace algún tiempo platicaba con Joaquín, él es también especialista en duelo y acompañamiento de este tipo de situaciones, y él me decía es que, o sea, si tú lo piensas, una persona que fallece, o sea, tú sufres por el fallecimiento de esa persona, pero imagínate que tú eres la persona que fallece, o sea, ¿te gustaría ver a tus seres queridos sufrir? Claro. O sea, realmente no creo que la persona que se fue diga: "Puta, ojalá que sufran después de que yo me muera". Pues no, al contrario, es como, pues sigan, ¿no? Hay vida después de mí. Seguramente él está en otro plano. Como dices, la vida es un misterio, ¿no? A veces a mí también me gusta interpretarlo de esta forma y como bien dices también, todos vamos hacia allá. ¿Cuándo? No sabemos, ¿no? Que ese Claro. es el misterio de la vida. O sea, puede ser mañana, puede ser en 50 años, pero pues sí, a veces nos perdemos esta oportunidad, como dices, a veces también te alejas de las personas, ¿no? O sea, ante el dolor te alejas y qué interesante esto que dices, o sea, al final esa conexión debería ser lo que fortalece esas relaciones, ¿no? Y quería Sí. preguntarte con tu papá, o sea, por ejemplo, él cómo vivió tras la muerte de tu mamá, o sea, ¿qué fue lo que él pasó? Porque muchas veces hay más cercanía con la mamá, ¿no? Yo te cuento porque a mí tuve una experiencia parecida, o sea, bueno, falleció mi Ujú. mamá. Ay, Y lo mi siento. papá de repente siempre era, o sea, él sentía como que ya no lo, o sea, como que iba a ser distinto porque pues la cercanía siempre es más hacia la mamá, de alguna manera, ¿no? Los Mm. hermanos y demás. ¿Cómo lo transitó tu papá? O sea, ¿cuál fue su Es que experiencia? mira que es que acá me pusiste en jaque porque, a ver, mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 7 años, pero, a ver, fueron una pareja muy linda, o sea, de las parejas que tú veías que se iban de la mano a caminar en el jardín y todos los días tenían momento de pareja, o sea, una pareja muy linda.
y se divorciaron, cosas de la vida. Y fue muy interesante porque cuando mi mamá se enfermó, hasta antes no se podían ni ver, pero mi mamá se enfermó y mi papá supo ya que iba a fallecer, o sea, que ya no había de otra, y él la fue a ver. Mi mamá estaba conectada con 10,000 cosas en el hospital y yo de chismosa estaba viendo por la ventanita hacia UCI. Y logro ver a mi papá que le tomaba la mano a mi mamá y se miraban. Mi mamá no podía hablar, ella estaba entubada entera, entonces no podía hablar. Pero había esta cosa en la mirada de ellos, esta cosa tan íntima, tan, yo creo que tuvieron toda una conversación a través de estas miradas, que fue impresionante. O sea, yo que pude verlo desde lejos fue como, para mí fue muy lindo porque obviamente son mis padres, los quiero a los 2. Y noté que para mi papá fue como un alivio el poder haber tenido esa despedida con ella. Y claro, después de eso, con nosotros, sus hijos, se acercó muchísimo porque Em, estábamos huérfanos, o sea, esa era la sensación, porque mi mamá siempre fue como la más, la con la que más tiempo pasamos, etcétera. Y entonces yo creo que él dijo: "No los puedo dejar huérfanos, o sea, tengo que acercarme", y lo hizo. Y de hecho, hoy en día, yo vivo con él, por ejemplo, a partir de mi divorcio, yo vivo con mi papá y nos llevamos increíble, hemos como recuperado todo ese tiempo que de pronto no tuve de adolescente. Entonces, el fallecimiento de mi mamá yo creo que le dolió mucho porque fue el amor de su vida al final del día. Con ella tuvo 6 hijos, entonces, se amaban, pero creo que su fallecimiento le llevó a acercarse a sus hijos y recuperar esa relación. Entonces, creo que de alguna manera se sostuvo, ¿sabes? O sea, terminó siendo, entre comillas, positivo para él. De nuevo viene el tema de la resignificación, ¿no? Incluso también para ustedes, de alguna manera, supongo, fue una Sí. manera de también de procesarlo distinto, ¿no? Sí, para mí fue una belleza, porque mi papá era, pues, yo de niña me acuerdo que yo lo veía como de héroe, y claro, cosas pasaron, la relación se distanció y tal, y de pronto poder haberlo recuperado fue increíble. O sea, yo creo genuinamente que mi mamá fue como, toma, recupera esa relación que fue importante y aquí estamos años más tarde y somos re felices juntos, nos llevábamos, como te digo, muy bien. Entonces, sí, fue súper lindo. Qué padre. Oye, hace un momento también hablabas de este psiquiatra que es amigo y maestro tuyo, que te decía, si pasa mucho tiempo, entonces vemos, ¿no? ¿Cuál es el Ujú. tiempo que una persona debería transitar este proceso de dolor y que es como normal? O sea, cuando ya se vuelve una situación de alarma, ¿no? Donde ya pasó 1, 2, 3 años. ¿Cuánto es el tiempo donde una persona no podría estar sumida en el dolor después de un duelo? Es que yo creo que cada persona lo procesa diferente, pero yo lo veo más en relación a la funcionalidad. El duelo nunca se va, nunca se supera, nunca es que el dolor deja de existir, tú lo debes compartir igual que yo, o sea, uno aprende a vivir con la ausencia y el dolor se hace más sostenible, pero Sí, yo sí. 10 años más tarde aún lloro a veces cuando me recuerdo de mi mamá o alguna cosa, o de mi hermano Sí, sí, igual. o alguna fecha o algo, siempre está ahí el Sí, dolor, claro, siempre. ajá, entonces eso es como inevitable. Pero la funcionalidad me parece a mí lo relevante, o sea, yo me acuerdo con mi mamá, al inicio yo estaba fresca como lechuga, yo creo que estaba en shock, y estuve fresca como lechuga unos 3 meses. A los 6 meses me fui en picada. Yo tendría, 20 años quizás, y claro, me fui de fiesta, yo no pasaba en mi casa, andaba de bar en bar tonteando, creo que para anestesiar el dolor. Y al año noté como este tema de ya, o sea, ya recupérate, ya haz tus cosas, ya. Nunca dejé de funcionar. Eso sí, siempre iba a la universidad, hacía mis cosas, no me jalé nada. Am, y creo que ese es un poco el tema, o sea, tienes que poder funcionar. Yo me acuerdo que con mi hermano, en cambio, que para mí fue bastante más duro, una semana no logré funcionar, o sea, de no poder ir al trabajo, genuinamente no poder lidiar. Y después de eso ya empecé a funcionar. Pero con mi hermano me habrá tomado más tiempo que un año el genuinamente sanar y estar más tranquila y tal, debe haber sido unos 2 años, por ejemplo. Sin embargo, si una persona a los 6 meses no puede trabajar, no puede ir al colegio, no puede estudiar, yo sí me preocuparía, porque ¿cuánto tiempo más necesitas para funcionar?
que eso creo que es como lo grave, digamos, el quedarse estancado en el no funcionar es lo que me preocupa, más allá que el dolor. El dolor creo que lo transitamos. Pero si no funcionas, es un problema porque ya no es solo el duelo, sino es quedarte sin trabajo, es perder el colegio, ¿me entiendes? O sea, el no funcionar se vería como no tengo ganas de hacer nada y entonces boto todo, estoy deprimido, lloro todo el tiempo. Todo el Cómo se día. vería? Ajá. Se puede ver como, por un lado, eso, no acepto el que ya no está la persona. Yo tenía una paciente que llegó a consulta, el marido había muerto como hace 10 años y aún le ponía el puesto de la mesa. Y la señora vestía de negro, 10 años de vestir de luto. Entonces, no salía de la casa, no trabajaba, eso ya no es funcional. Pero también existe esta otra parte no funcional de me voy de fiesta, pierdo el trabajo, pierdo las materias, estoy en conductas de riesgo para no sentir, que también es poco funcional. Entonces tenemos como distintos polos de este no funcionar. No siempre se ve como no hago nada. A veces puede ser me embalo y hago demasiadas cosas riesgosas. Entonces, yo para mí esas 2 cosas son alerta. Más allá de la tristeza es eso, el no funcionar en cualquiera de los 2. Claro. Y cuando eres súper hiperproductivo, quizás para tratando de ocultar también el dolor. Claro, no sentir, O sea, no, o porque sea, también no eso es quiero sentir. riesgoso. Ese a lo mejor es Sí. más difícil tratarlo, supongo, ¿no? ¿Sabes qué sí pasa? Yo me acuerdo que cuando falleció mi mamá, mis hermanos eran así, sobre todo el mayor, una cosa así de trabajo, 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 y que tú veías como no lloraba. No había esta cosa de luto, o sea, no había. Y claro, eso también me preocupaba. Además que es más común en hombres que tiendan como está el estigma social de que tienen que ser machos fuertes, duros, no pueden llorar, no tienen que mostrar debilidad, que eso es súper fuerte. Y yo creo que en muchos casos a los hombres esto les afecta más hasta cierto punto por el no poder expresar el duelo. Y yo lo vi, como te digo, con mis hermanos, incluso con mi padre que claro, era tengo que trabajar 24/7, así no lo vemos. De pronto lloraré en el baño, pero nadie veía nada. Entonces era como, no, eso no es normal, o sea, por favor, sácalo. Y entonces esta pauta de hablarlo, yo creo que es de las mejores pautas, ¿no? Quizás para ir superándolo. O sea, cómo te sientes, cómo vas transitando, Sí, encontrando sí. historias lindas, ¿no? O sea, creo que eso también es súper bonito. Sí, yo me acuerdo que con una paciente que perdió a su hermano en COVID, ella me decía: "Siento mucha culpa de sonreír. Siento que no debería estar feliz, no debería tener momentos de felicidad si mi hermano no está". Y yo le decía: "Por el contrario, es súper importante tener momentos de felicidad, a pesar de que tu hermano no esté, porque eso es lo que él querría para ti. Y porque una familia se tiene que sostener en cosas buenas, no se puede sostener en solo el dolor". Entonces yo le decía: "¿Qué hacían con tu hermano? ¿Cuáles eran como las cosas que tú recuerdas que eran importantes de actividad?". Me dice: "No, es que con mi hermano jugábamos una vez al mes, de ley nos juntábamos todos a jugar fútbol. Y no lo hemos hecho desde que falleció". Y yo: "No, hay que recuperar eso justamente en memoria de tu hermano". O sea, porque eso era algo que era importante para él, hay que recuperar. Cuando te sonrías, recuerda que tu hermano probablemente estaría feliz de verte sonreír. Y poco a poco fue apoderándose de su felicidad otra vez, que tomó tiempo, no era fácil, pero era darse este permiso también de volver a sonreír pese al dolor, porque la gente, muchas personas tienden a pensar que las emociones son excluyentes. Si estoy feliz, no puedo estar triste. Y eso no es verdad. Realmente que las emociones no son excluyentes. Hay veces que uno siente muchas emociones al mismo tiempo. Y entonces tú puedes tener un momento de felicidad y que te dé tristeza porque extrañas a alguien, pero igual estás feliz. O sea, es ambiguo, pero hay que permitir esa ambigüedad. El ser humano es muy ambiguo en muchas cosas. Entonces, haberse dado ese permiso, por ejemplo, fue muy sano para ella. Sí, totalmente. Lidiar con la culpa, ¿no? También, Francis, ¿cómo lidias con la culpa? O sea, en el caso de tu hermano, ¿no? De puta, ¿por qué no hablé con él la última llamada que pude? O sea, creo que es de las Sí, cosas más dolorosas, ¿no? Siempre que te queda cuando alguien se va. sí, sí, no, y uno ¿Cómo se, lidias? se da palo, ¿no? O sea, realmente uno es el peor juez.
Sí, Yo claro. y hasta la gente a veces te dice: "¿Cómo es que sí? ¿Cómo no lo llamaste?". Eh, y creo que ahí está el recordar, ese es un momento, ¿y dónde están todos los demás? O sea, eso fue lo que a mí me sirvió, como yo dije: "Sí, no llamé al gordo porque odio hablar por teléfono, esa es la verdad, lo detesto". Pero, a ver, ¿quién le mandaba mensajes? ¿Quién, de repente conversábamos respecto a memes o a tonteras? Era un tema de todo el rato. ¿Quién lo acompañó? Nosotros tuvimos una experiencia juntos súper importante, que nos fuimos a vivir con mi papá una época en la adolescencia, los 2 solos. ¿Quién estuvo con él? Entonces, es un poco eso de poner en balanza, como sí, no lo llamé, es verdad. Y capaz hubiera sido lindo escuchar su voz una última vez. Sí, pero no puedo castigar toda una vida por un momento, cuando hay todos estos otros lindos momentos. Entonces, para mí fue un poco eso, como ya, no te castigues cuando eres una buena hermana, si has estado presente, o sea, además que, eh, eh, el gordo te perdonaría, o sea, no creo que mi hermano diría como: "No me llamaste, te odiaré por el resto de la vida", o sea, no, sería como: "Ya, déjalo ir, no pasa nada". Entonces, ya. Bueno, acá me hace recordar también todos estos momentos en donde, por el contrario, ¿no? O sea, cuando no hay una cercanía y a veces entre familia hay como unas peleas tontas, ¿no? Donde por alguna razón se distancian o te distancias de algún ser querido y fallece, ¿no? Y también esa culpa al revés de decir, o sea, nunca nos reconciliamos sobre este tema y te Sí. sientes culpable por eso. Ese tipo de culpas, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo lo ¿Sabes afrontas? que hay algo súper simpático que es esto de la visualización un poco, ¿no? O sea, porque, a ver, el cerebro no es que distingue muy bien lo real de lo no real. O sea, hay veces que uno sueña algo y para uno es real en ese momento, tanto que produce los mismos neuroquímicos y todo. Entonces, por ejemplo, con eso yo lo he trabajado muchas veces con técnicas como la silla vacía, técnicas como, okey, haz esta carta en donde haces las paces con esta persona, o haz esta visualización en donde visualices la escena en donde se arreglan, porque como te digo, el cerebro no distingue mucho si eso pasa o no pasa, pero cuando lo haces bien, porque tiene que ser bien hecho, esto es una técnica, el cerebro queda como en paz, queda como si hubiera pasado. Entonces, por ejemplo, eso es maravilloso. Y por otro lado, ahí no puedes controlar lo que ya no pasó, ¿no es cierto? Pero sí puedes aprender a futuro. Entonces, como yo te decía, con mi mamá yo aprendí que jamás en la vida me voy a quedar con un te quiero en la boca, jamás. Yo soy una persona muy querendona y yo a mis amigos y amigas, a todo el mundo le digo te quiero. Y es por esto. Entonces, ok, ya no pudiste resolver esta cosa, pero en práctica, a futuro, no permitas que pase de nuevo, o sea, hazte cargo. Y creo que eso también ayuda a empoderar un poco a la persona y creo que con la culpa lo mejor que podemos hacer es transformarlo en responsabilidad. ¿En responsabilidad a qué te refieres? ¿Cómo lo? Ah, que justamente la culpa viene del pasado, ¿no? Viene de lo que no hice, lo que no pasó, lo que no tengo control y solo es una emoción que te lleva a latillarte. En cambio, la responsabilidad es algo que se enfoca en el aprendizaje y en el qué voy a hacer para cambiar a futuro. Por ende, te da cierto nivel de control. Entonces, yo siempre he pensado que sentir culpa es normal, pero si no te responsabilizas no sirve de nada, ni para ti ni para los demás. Entonces, es como un poco hacerte cargo de, okey, la embarré, okey, tengo que cambiar esto, y hacerte cargo, hacer algo, en vez de solo quedarte con el dolor, porque con eso, ¿qué? Claro, es como ver hacia futuro, ¿no? O sea, okey, Ujú, ya de aquí en adelante, ¿qué sigue? Porque al final es eso, es como cómo haces para que tu vida siga adelante, ¿no? O sea, claro. partir, o sea, es como ese momento de decir, okey, aquí se terminó una etapa súper importante, pero ¿qué sigue a partir de este momento? Que también se da en las rupturas, ¿no? O sea, en un Sí. divorcio, en una separación, en algo. O sea, siempre es, okey, lo que sucedió, cómo lo reinterpreto, cómo resignifico mis vivencias y cómo a partir de esta experiencia avanzo, ¿no? Ujú. Pero muchas veces, pues, pasa lo mismo en las rupturas. O sea, tú tienes una expectativa de que esa persona se va a quedar para siempre, ¿no? Y yo creo que ese es el mayor tema que tenemos como, pues, el ser humano, ¿no? De pensar que todo es para siempre.
Sí, Y es difícil entender esto de la no permanencia de las cosas, es como, particular, y yo creo que, sí pasa esto que dices tú, o sea, estoy totalmente de acuerdo, uno tiende a ver esta expectativa. Yo me acuerdo, justo ayer hablaba con mi hermana, yo terminé una relación súper significativa para mí hace más o menos un año, y yo justo lo conversaba ayer, justo ayer con mi hermana que le decía, ella me preguntaba, pero ¿y por qué esta te ha hecho tanto pedazos? O sea, ¿por qué esta te ha afectado tanto? Y yo le decía, porque es que pensé que era mi persona para el resto de la vida. Entonces, una ruptura con alguien que estoy saliendo, no me es tan significativo, es como, ya, sí duele y todo, pero ya. Pero cuando tienes esta ruptura de la persona con la que crees que te vas a quedar el resto de tu vida, no es solo el duelo de la persona, sino del futuro que creaste con esa persona. Y ahí es cuando viene esta cosa de lo que dices tú, tengo que ver cómo sigo adelante sin esto que me imaginé. Y no es fácil, ¿no? Pero es lo que toca. O sea, hay una frase un tanto fuerte que yo les digo a mis pacientes y que, bueno, creo que aquí la puedo decir, pero ojo que hay que tomarla con pinzas, que es un poco esto de, si no te vas a matar, entonces tienes que decidir cómo vivir, ¿ya? Y yo no me voy a matar. Entonces, si no lo voy a hacer, tengo que decidir cómo vivir y mi vida para mí, mi esfuerzo es que sea una vida maravillosa, sea con lo que sea que venga, o sea, con estas muertes, con trauma, con lo que tú quieras, pero esa es mi decisión. Entonces, creo que a mí esa frase, si bien, como digo, es fuerte, pero es algo que me da mucha fuerza porque digo, claro, o sea, ya estoy aquí. Esa es la realidad. Sea lo que sea, estoy aquí. Y entonces, ¿qué voy a hacer con eso? ¿qué más has aprendido sobre el duelo? O sea, ¿qué más nos puedes compartir de estas etapas, la transición, esta negociación que haces, ¿no? Contigo mismo, que pasa en tu cabeza. Sí, yo creo que, a ver, las etapas del duelo son famosas. Uno escucha, creo que bastante en series, películas, de esto de las etapas del duelo. Y claro, el tema es que una persona espera como pasar de A a C, como linealmente, y como dices tú, no es lineal, o sea, eso no es así. Y hay veces que uno puede tener un momento en donde estás relativamente bien y de pronto, boom, vino, no sé, el cumpleaños y sientes que retrocedes y te mueres de la rabia. Y luego que ya te vuelves a estabilizar y negocias un poco, entonces no es lineal. Y no hay tiempos tampoco. O sea, a mí a veces me pasa con mi papá que estamos conversando de mi hermano y decimos, pero qué bruto, o sea, qué rabia, ¿cómo se fue a morir? Y uno dice, es que sí, debió haber ido al doctor, ¿cómo no se chequeó? Se tenía que haber chequeado. Y entonces esta rabia, ¿no? Esta cosa de, ¿cómo puede ser tan bruto? Y después, pero bueno, yo creo que las cosas son como son y saltamos rapidito a la aceptación. Entonces, algo que he aprendido es que efectivamente no son lineales y que no es algo que uno va a necesariamente mantener. Por ejemplo, se supone que las etapas del duelo viene la negación, que es de esta parte donde dices como no, esto no está pasando, o sea, no puede ser real. Yo me acuerdo sobre todo con mi hermano, al inicio, eso que te decía que yo le iba a llamar. Me acuerdo un evento específico que regresaron, bueno, se volvieron a ir, pero regresaron los Lucky Charms, que no sé si te acuerdas de esos conflictos acá en Ecuador una época. No estuvieron, luego volvieron y eran nuestros favoritos. Y los veo en el súper y cogí el teléfono y lo llamé. Y fue como, ¿a quién estás llamando? Él ya no está. Y fue ese shock de decir, "Ah, no le puedo contar de los Lucky Charms y como no puede ser que esté muerto, o sea, no puede ser. Entonces ahí tienes la negación. Luego vas viendo el tema de la ira, de por qué se murió, qué tipo tan idiota, cómo fue a morirse, o qué rabia esta otra persona, o por qué la pandemia, y tienes rabia, tienes ira, tienes esta cosa de casi que querer venganza, o sea, ¿cómo puede pasar esto? Luego negocias este tema de a ver, Diosito, si es que me porto bien, esto no es verdad, es solo una pesadilla, ¿no? Y es como, o en una relación puede haber este tema de, voy a cambiar y de ley tenemos que volver, o sea, tenemos que regresar a estar juntos. Entonces, negociamos cosas como si eso fuera a llevar a que se resuelva o que no pase lo que ya pasó. Luego viene esta parte de la tristeza profunda, ¿no? De extrañar, de sufrir, de llorar. Y luego viene el tema de, okey, hago las paces con la realidad que es.
Pero el problema es que todas estas etapas son revueltas. A veces pasas de una a la otra. Yo, mi hermano falleció hace 6, 7 años y aún me pasa de repente esto de no puede ser que esté muerto, o sea, no puede ser. Y luego me dura segundos y luego digo, bueno, ya es lo que es. O a veces, como te digo, con mi papá vamos a la rabia, como, ¿cómo no se revisó? Y ya regresamos a la aceptación. O sea, no sé si algún día se acaba eso, se acaba esto de ir ondeando. Lo que sí sé es que lo que yo viví el día uno, que sentía que me volvía loca, ya no es así hoy. O sea, hoy día de repente me acuerdo, me da pena, pero ya no es esa angustia, ese dolor, ese sufrimiento. No, eso ya no es. Entonces también sé qué pasa. Sí. Sí, sí, todo pasa, ¿no? Desde el amor y desde el recuerdo también, como dices. Qué bonita esta frase que decías también al principio, donde morimos cuando se olvida tu nombre, ¿no? O sea, como la gente que se queda, pues hace que sea significativo, ¿no? La experiencia de esa persona en este mundo, ¿no? O sea, cómo dejas también tu huella y esto nos hace también reflexionar quizá, pues de esto que estamos haciendo en el día a día, ¿no? Cómo Ujú, estamos en nuestras relaciones, cómo estamos construyendo estas relaciones con nuestros seres queridos, las cosas que estamos haciendo, de lo que nos podríamos arrepentir si dejamos de hacerlo o no nos atrevemos, o ujú, quedarnos en relaciones que a lo mejor ya no te hacen tan feliz. ujú. O Sí, justo, sea, hacer que la vida valga la pena. claro, pero a veces también nos conformamos, ¿no? Con vivir, porque toca, ¿no? O sea, en las relaciones también, ¿qué piensas de las relaciones actuales? O sea, tú ya nos compartiste que eres divorciada, pero, o sea, te toca quedarte en una relación, ¿por qué dejaste de ser feliz? ¿Qué cambió? ¿Resignificaste algo? ¿Diste por hecho? Creo que muchas de las rupturas se dan porque damos por hecho lo que tiene que ser la pareja, ¿no? Y que ya es para toda la vida y entonces pues ya, o sea, como que dejas de hacer, te esfuerzas, quizás no sigues construyendo o nutriendo esa Claro, ya no tengo relación. que ganarme, ¿no? Ujú. Sí, Pero, ¿qué estoy de opinas de este mundo actual? O sea, hoy también escucho mucho en redes hablar sobre, pues esto, que las generaciones de antes eran mejores que las de ahora, porque el hombre era fuerte, tomaba decisiones, era proveedor, cuidaba, y hoy las mujeres están demasiado empoderadas y no se dejan cuidar, y entonces por eso es que no están funcionando las relaciones y hay muchas mujeres solas y muchos hombres solos. ¿Qué piensas? O sea, a mí estas ideas todavía me sacan un poco de balance. Creo que estamos cambiando, ¿no? Eso, vivimos otros tiempos y creo como que sociedad, sí. históricamente hay evolución, pero cómo nos adaptamos a esa evolución y cómo resignificamos lo que hoy tenemos para poder ser más felices y no vivir como en depresión porque estamos añorando algo que ya no existe, ¿no? Ay, sí, qué duro. Eso que acabas de decir así me llegó al corazón, porque creo que un poco es de eso, ¿no? Yo no creo en esto de toda generación, desde el inicio de los tiempos, dice que su generación era mejor antes, siempre. O sea, mi papá dice que su generación era mejor que la de hoy día. Yo digo que mi generación es mejor que los Zetas, creo que son ahora. Y así, o sea, siempre una generación va a decir que la anterior era mejor que la actual. Pero yo no creo que esto es cierto. O sea, realmente creo que cada generación tiene lo suyo, sus propias luchas, sus propias cosas chéveres. Pero sí creo que salir hoy en día es tortuoso, o sea, de verdad es una cosa muy dura. Ponte, mira, yo soy psicóloga, por ende trabajo con pacientes, ¿no es cierto? Y éticamente no puedo estar con mis pacientes. Por otro lado, soy docente, éticamente no puedo estar con mis alumnos. Entonces, se me complica mucho conocer gente. Y por ende recurro a las aplicaciones de citas porque es como un espacio que me queda, o si no, no vería nunca a nadie. Y es duro, porque te topas con cosas muy fuertes. Justo, le comentaba a unas amigas de ayer que un tipo, y te lo digo hasta con un poco de vergüenza, pero un tipo me dice: "Juntémonos, no nos hemos visto", y me dice: "¿Y por qué no vienes a mi casa a tomar un café? No tengo mucho que ofrecer, pero te puedo dar un café y de pronto te cocino algo". Y yo como: "Gracias, pero yo en primeras citas nunca voy a la casa de nadie. Si quieres, vamos a un café, pero a un lugar público". Y eso bastó para que me dijera que prácticamente yo estaba dañada, que había vivido una serie de eventos traumáticos y que era mejor dejar de hablar, porque él era, un paquete nuevo, tiene 49 años, un paquete nuevo y yo era un paquete más o menos usado. Y yo me quedé en shock y fue como, primero, o sea,
auxilio, tienes 49 años, no puede ser un paquete nuevo a menos que tengas serios problemas y no hayas hecho nada en tu vida. Y 2, yo no estoy dañada por querer cuidarme, porque además conocer a alguien virtualmente implica su cuidado, no es que puedes llegar y lanzarte, por lo menos yo siempre prefiero tener ojo. Ya la segunda cita o lo que sea, pero la primera te voy a conocer en un lugar público, cosa que no me pueda sacar mis órganos, o sea, no me parece tan descabellado. Claro. Sí, lo mínimo indispensable, ¿no? O sea, como en una primera cita. O sea, pero esto que me compartas, o sea, te das cuenta, o sea, de repente también sí hay como ciertas disrupciones en la manera en que hoy vemos el mundo, ¿no? O sea, no sé, o sea, sí tengo a veces un conflicto existencial entre si de verdaderamente estamos avanzando o a lo mejor si hay cosas que las generaciones previas tenían más claro, ¿no? Como el compromiso, por ejemplo, ¿no? Total, yo sí creo que hay cosas, es que, ay, yo Como lo que creo que toca, o sea, hoy como que es más fácil irnos, no sí, aguantar. porque tienes una revista, ¿no es cierto? O sea, estas cosas de las apps es como una revista donde me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, y entonces no tienes que luchar por nada, no tienes que comprometerte con nada, y creo que eso sí, las otras generaciones tenían que. Lo cual era bueno y malo, porque estadísticamente muchas mujeres seguían en los matrimonios porque tocaba, en algunos casos el divorcio era ilegal, a pesar de maltratos, abusos, etcétera, se bancaban todo porque no podían salir. Entonces, en ese aspecto me parece terrible. Pero por otro lado, sí creo que las parejas antes se veían obviamente obligadas a luchar la relación, a bancarse los malos momentos, a tener que trabajar por seguir juntos. O sea, creo que sí se hacía eso más que ahora, y eso a mí me da pena, eso es algo que extraño mucho. O sea, también creo que antes, yo, a ver, parto con que soy feminista, yo creo que debemos tener mismos derechos, mismas oportunidades, etcétera, ¿ya? Pero también igual creo que hombres y mujeres somos totalmente diferentes. Y eso me parece maravilloso. O sea, a mí me encanta que el hombre es distinto a mí. Me encanta que de pronto los hombres son, no todos, por supuesto, pero muchos son como pragmáticos, resuelven, te dan soluciones. En cambio, la mujer es emocional, te da papachos, te cuida emocionalmente. Y esa diferencia me encanta, me parece maravillosa porque es complementaria. Entonces, por ejemplo, yo ayer salí con mi mejor amigo y yo le decía, pero es que sorry, o sea, si yo voy a salir con alguien, yo quiero un hombre que sí sea proveedor, no porque yo no pueda proveer o porque yo me quiera abusar de esta persona y que me pague las cosas, porque bajo ninguna circunstancia. Pero la actitud de proveedor es muy atractiva. Evolutivamente hablando, es atractiva. Si un tipo me sale con este tipo de cosas o me sale con cosas, es que a mí me han salido con muchas cosas en estas redes, se vuelve poco atractivo. Al igual como creo que a los hombres, y me lo han dicho, les gusta la mujer femenina, como suavecita, como sutil. Y no porque es indefensa, no porque es inferior, no porque sea débil. No. Es un tema de que yo creo, a mí me gusta que me cuiden y a mí me gusta cuidar, pero no de la misma manera. Entonces yo creo que eso es como que hace falta ahora, esa cosa rica del complemento. Sí, la verdad es que hay mucho todavía ahí por explorar, ¿no? De hacia dónde están evolucionando las relaciones. Creo que sí es como este momento, quizá a lo mejor del péndulo, ¿no? Esta teoría del péndulo en donde nos fuimos a unos extremos y ahora estamos quizá reevaluando y a lo mejor vale la pena ir como al centro. O sea, sí, como bien dices, no podemos retroceder en cuanto a los derechos que se han ganado. Yo creo que el movimiento feminista ha sido clave para poder avanzar un montón de cosas, ¿no? Sí. Visibilizar un montón de problemáticas. A lo mejor en algunos casos sí se radicalizó demasiado y pues quizá no, ahí es la parte no tan positiva, pero pues de nuevo es este péndulo en donde creo que vale la pena replantearnos, ¿no? Y ahí también pues viene la terapia, ¿no? Para todos estos procesos de síntesis creo que también la terapia es clave, ¿no? En poder ayudarnos a comprendernos mejor y en dónde es que funcionamos, porque muchas veces pues simplemente huimos ante lo incómodo o Y pues nos claro, deprimimos dejamos ante ahí. situaciones que ya no existen, porque pues quieres encontrar, ¿no? Hay un psicólogo español muy famoso ahí que dice que las mujeres buscan hombres
que todavía no existen y los hombres siguen buscando mujeres que ya no existen, ¿no? También entonces estamos en esa lucha constante, Sí, pero yo creo que es de ese autodescubrimiento y descubrimiento del otro otra vez sí, que necesitamos. O sea, em, yo, pucha, yo tengo historias así para compartir esta vida y la otra, pero sí creo que ahora falta eso, ¿no? El conocerse. El otro día yo les decía a mis amigas, estoy conociendo una persona de la forma tradicional. Y claro, es como normalmente era, el que te conociste con alguien, ya sea en el trabajo, de alguna manera, de forma presencial, hay algún coqueteo por ahí, no hay el tema de redes, y es como súper extraño porque es tanto tiempo que ya eso no se da, que es más bien por redes, que es como, ¿y ahora qué hago? ¿Qué se supone que cuál es el siguiente paso? Entonces es loquísimo. sí, totalmente. Pero bueno, ahí estamos, Fran. Bueno, al final, bueno, conecté un poquito el tema del duelo para cerrar este capítulo un poquito más agradable, que también nos deprime, ¿no? El tema de las relaciones hoy en día. Quizá hagamos una segunda parte donde hablemos sobre el mundo del dating hoy en día y todos los retos a los que nos enfrentamos después del divorcio. Podría ser interesante esa. Sí, por favor, a mí esos temas me encantan. Y yo creo que igual, sí el duelo es un poco depresivo, sí es un poco triste, pero ¿saben que cuando uno se queda en vez de la tristeza y ver como esta cosa maravillosa que es la vida, que uno sí tiene, cambia un poco, ya no es tan triste? O sea, si es que quienes escuchen este podcast van a decirle te quiero a alguien, si se van a tomar algo rico, si van a ver una buena película, si van a escuchar una buena canción. Recuerden que esa es la vida, o sea, sí está la muerte, pero como dijo Snoopy, morimos solo una vez, vivimos todos los días. 100%. Fran, algo que quieras agregar después de esta gran charla, algo que quizá no te pregunté, que consideres relevante que la audiencia se lleve. Am, Creo que una de las cosas importantes, quizás y que creo que siempre vale la pena mencionar es no están solos. O sea, de verdad hay espacios de escucha, hay espacios en donde uno puede conversar, ya sea profesionales, con familia, con amistades. Por ejemplo, yo tengo un espacio en Instagram que es de este Cuéntame tu problema. Todos los viernes la gente me cuenta sus problemas y yo les respondo con historias. Y es un espacio que no es terapéutico, pero no es, digamos, un proceso terapéutico, son esos momentos, pero pareciera ser que son espacios que ayudan a la gente a sacar. Entonces, busquen esos espacios, porque puede ser abrumador el sentir el duelo, puede ser muy abrumador, el duelo de cualquier tipo, y no tener con quién hablar. Entonces, a veces uno siente que es carga, que de pronto no quiero estorbar, no quiero molestar al resto o no me van a entender, cuando en realidad sí se entiende y no es carga y hay espacios. Entonces, de eso, que se lleven el que no están solos y siempre hay algún lugar al donde se puede acudir para lidiar con esto. Si es que es terapia, qué mejor, pero si no hay otros espacios. Buenísimo, Fran. ¿En dónde te pueden encontrar? Si quieren tomar terapia contigo, ¿es posible? ¿A la distancia? Sí, Cuéntanos. claro, yo trabajo con gente en todas partes, tengo australianos, alemanes, de todo. Obviamente con ellos es terapia en inglés, con mi acento de Sofía Vergara, pero ahí nos damos. Y el resto es en español. Me encuentran en franbarros.psicóloga. Ahí es como mi espacio de difusión y de promoción en salud mental, así que igual tienen, si no quieren terapia, estos espacios son totalmente libres, así que eso. Buenísimo. Pues muy bien, Fran, mil gracias por esta charla. Qué gusto conocerte. Saludo a la distancia y amigos, si les gusta este capítulo, ya saben, denle like, compártanlo. Sigan a Fran, sigan las redes de Hablando Sin Filtro Podcast y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Chao.